Presentando la existencia de este pasaje. Después en el versículo 23, el Señor Jesús dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Después en el versículo 25 nosotros vemos cómo el Señor Jesús está diciendo, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez al guardia. Y mientras estaba elaborando este sermón, pensaba, no sé quién de ustedes es el hermano mayor, pero cuando comúnmente hacíamos algo a los hermanos menores, inmediatamente lo único que queríamos es, oye, por favor, no vayas y hables con mis papás, te suplico, por favor, te pido, por favor, que reconsideres lo que pasó, fue solamente un accidente. Nosotros cuando bien nos iba podríamos haber llegado a algún acuerdo y si nuestro hermano aceptaba lo que nosotros decíamos, verdad, de lo que me he librado. Pero cuando esto no pasaba así, sus hermanos menores decían, no, es que en esta ocasión voy a hablar con mis papás. ¿Y qué era lo que pasaba? Que nosotros estábamos conscientes del castigo o esa reprensión que tendríamos de parte de nuestros padres por haber actuado mal, por haber actuado en contra de esos estándares que ellos mismos nos ponían. Nosotros vemos algo parecido en este pasaje. El Señor Jesús, después de hablar acerca de ese mandamiento de no matar, acerca de cómo te debes de conducir tú con tus hermanos, pero también cuando Él dice, bueno, ahora tú te conduces de alguna manera, pero también fíjate que alguien o ese hermano no tenga algún contra ti. El Señor Jesús termina diciendo, tienes adversarios, no debe de suceder, pero si tú tienes un adversario mientras vas por el camino con Él, por favor, dice el Señor Jesús, ponte cuentas pronto con Él. Ponte de acuerdo. No esperes a que llegues al juez, porque seguramente una vez estando delante del juez, ya no podrás hacer absolutamente nada y el juez vendrá a hacer juicio y a darte según aquello que tú hayas cometido. Bien, entonces el día de hoy nosotros estaremos explicando en estas porciones, en estos versículos, son del versículo 21 hasta el versículo 26. Pero antes de entrar de lleno, el primer punto que nosotros veremos es que Jesús nos hace la mención de el antiguo mandamiento, pero no solamente es que Él establezca un antiguo mandamiento o un mandamiento de acuerdo a la ley de Moisés, sino que Jesús, en estas primeras palabras, lo que hace es aumentar el estándar de ese mandamiento. Nosotros vemos en el versículo 21, si ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Es lo que nosotros vemos. Vemos que el Señor Jesús está diciendo que es de aquel que ha oído esos mandamientos hacia los hermanos. Ese es el primer punto. El primer punto es que Jesús habla del antiguo mandamiento y Él eleva esos estándares de mandamientos para que nosotros de una u otra manera entendamos que simplemente no podemos escaparnos de la ira de Dios, del juicio de Dios, cuando Él nos dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de considerar en esta parte? ¿Quiénes son estos antepasados? Bueno, por el contexto nosotros vemos que Él se está refiriendo a los antepasados. Él está diciendo no matarás, está haciendo énfasis en Éxodo capítulo 20, pero el Señor Jesús está diciendo que cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. La Reina Valera dice será culpable de juicio. Creo que ahí la traducción de la Reina Valera ayuda más. ¿Por qué? Porque nosotros conforme vayamos avanzando, vamos a ver que este enojo es algo progresivo y es algo característico en la vida de un tipo de persona, y es el que está hablando, este texto. Entonces el Señor Jesús dice, se dijo, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Será
culpable. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos nosotros que el Señor Jesús aumenta el estándar? En el versículo 22 Él está diciendo, pero yo les digo que, y Él continúa diciendo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Entonces nosotros vemos que ahí en principio hay un tipo de persona. Entonces lo que nosotros debemos de considerar es, ¿verdaderamente Jesús está siendo sobre la ley de Moisés? Bueno, cuando nosotros vemos en el capítulo 5, en el versículo 17, el Señor Jesús dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y eso es lo que está ejemplificando Jesús. Él está siendo como este hombre que está guardando y enseñando los mandamientos. Y si alguien fue capaz de guardar todos los mandamientos sin pecar, fue Jesús. Entonces nosotros podemos decir que Jesús es ese hombre que es llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20 dice el Señor Jesús, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y sin hacer tanto énfasis en lo que ya vimos anteriormente con respecto al contexto cultural y el contexto histórico de este pasaje, recuerden que el Señor Jesús está hablándole a diferentes sectas religiosas, entre los cuales están los fariseos, están los esenios, están los saduceos, y cada uno de ellos estaba siendo motivado por algún tipo de corriente, obviamente una corriente totalmente errónea, totalmente extraña a las enseñanzas de Jesús. Recuerden entonces esto. Mateo escribe a su audiencia, una audiencia mayormente judía, y por lo tanto, para Mateo no es necesario que él tenga que aclarar cuál es ese antiguo mandamiento o qué es lo que se les ha dicho a sus antepasados. Mateo simplemente dice, no matarás. Entonces, al considerar la audiencia de Mateo, nosotros vemos que no hay una necesidad de Mateo para que él tenga que aclarar a qué es lo que se está refiriendo. Por lo tanto, no es necesario aclarar para ellos este punto. Al considerar su audiencia, Mateo se puede inferir que claramente está haciendo alusión a la ley de Moisés, particularmente a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien, entonces voy a leer desde el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y el versículo 13 es el texto que el Señor Jesús está citando en el libro de Mateo. Dice, no matarás. No matarás. Entonces, nosotros, un pasaje paralelo es Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17, no vamos a ir, simplemente si ustedes lo quieren meditar más adelante, entonces lo pueden hacer. Entonces es Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. Ahora, el Señor Jesús dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte.
nos debe de llamar inmediatamente la atención lo que dice el versículo 22, porque es algo que se repite en el contexto de este sermón, es algo que se repite en el contexto de todo lo que el Señor Jesús está enseñando específicamente en estas enseñanzas. Si nosotros ponemos atención, veremos que desde el capítulo 5, en el versículo desde el 21 hasta el versículo 48, el Señor Jesús está dando enseñanzas específicas. Enseñanzas específicas. Y si ustedes ven, él en el versículo 28 dice nuevamente, pero yo les digo. ¿Sí? Pero yo les digo. También nos lo vemos nosotros que él nos los dice otra vez en el versículo 38. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. En el versículo 44 el Señor Jesús vuelve a decir, pero yo les digo. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es que Jesús está haciendo un contraste entre esos mandamientos que ya conocemos en la ley de Moisés, pero al mismo tiempo Él está diciendo, ustedes ya saben, ustedes ya conocen. Y si ustedes fueran capaces de cumplir con las exigencias de la ley, Jesús dice, yo les digo. Y en este punto específicamente Él está diciendo, no matarás. Y Jesús dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora, hermanos, vean, por favor, cómo el punto que desglosa este pasaje es el punto en donde una persona está enojada. Pero para esto, quiero que ustedes piensen en esto. No es como que alguien se enoja y tiene un enojo simplemente y ya se esfuma. No es como que yo el día de hoy tengo una cierta incomodidad y, bueno, pues, sabes, tuve una incomodidad, tuve una diferencia con algún hermano, tuve alguna diferencia con algún tipo y bueno, entonces eso significa que ahora, pues yo ya, según lo que dice Jesús, yo soy culpable de juicio. La realidad es que lo que este texto nos está mostrando es que aquel que está enojado, en el sentido de que está permaneciendo continuamente enojado y por un tiempo ya prolongado, es decir, Jesús está diciendo, todo aquel que está permaneciendo enojado, que está enojado por mucho tiempo con su hermano, ese es culpable ante la corte. ¿Notan cómo intensifica esto la enseñanza de Jesús? No es que solamente te puedas molestar una vez, sino que ya es una condición dura, una condición lamentable, porque ya no estás tú en un enojo solamente temporal, sino que ahora tú estás permaneciendo por un tiempo prolongado en un enojo que no es característico de los hijos de Dios. Vuelvo a repetirlo, no es característico de los hijos de Dios. Y ahora, en la siguiente parte de ese versículo, nosotros vemos que el Señor Jesús está diciendo, y cualquiera que diga insensato a su hermano, y después vuelvo a decir, y cualquiera que diga idiota. ¿Notan cómo se intensifica? ¿Notan cómo Jesús está diciendo, alguien está enojado y ese ya es culpable de juicio? Pero ahora, una persona que está en esta condición, una persona que ya ha guardado mucho enojo por un tiempo prolongado en contra de alguien, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, fácilmente nos dice el texto, ese será capaz de decirle insensato a su hermano. Ese será capaz de decirle idiota a su hermano. ¿Notan cómo se intensifica esto? ¿Notan cómo Jesús nos está enseñando que nuestra condición de enojo prolongado podría llevarnos a pecados cada vez más profundos? Ahora, y si cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. ¿Cuál es esta Corte Suprema? ¿Cuál es la diferencia entre la Corte que habla en la primera parte del versículo y esta Corte Suprema? Bueno, será culpable ante el Sanedrín. Será culpable ante el Sanedrín. ¿Y qué es esto del Sanedrín? Bueno, pues el Sanedrín eran un grupo de ancianos, de sacerdotes, escribas,
que tenían la tarea de gobernar y controlar situaciones religiosas, situaciones políticas y situaciones culturales. Entonces ya no es solamente que estás enojado, estás permaneciendo enojado, sino que ahora tú ya puedes y quizá estás siendo incitado a decirle insensato a su hermano. Entonces lo que Jesús dice, claramente tú eres culpable ante la Corte Suprema, ante el Sanedrín. Pero ahora el Señor Jesús dice, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto es lamentable. ¿Por qué es lamentable? Porque esta persona está siendo controlado por motivaciones que son ajenas a los propósitos de Dios y a lo que el Espíritu Santo puede provocar en una persona. Vuelvo a decirlo, si ustedes me acompañan a 1 de Juan capítulo 2, versículos de 9 al 11, ahí nosotros vemos claramente este contraste. 1 de Juan capítulo 2, versículo del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Este es el hombre del que Jesús está hablando, este hombre que está permaneciendo por un tiempo prolongado enojado en contra de su hermano. Pero también quiero aclarar quién es este hermano. No es por el contexto. Miren, hermano se puede referir en la Escritura a hablar acerca de creyentes, hablar acerca de discípulos, hablar acerca o habla acerca también de personas judías, ¿sí? Acerca de judíos. Pues, entonces nosotros vemos que Mateo utiliza la palabra hermano 39 veces en diferentes contextos. ¿Y cuáles son esos contextos? Bueno, pero lo hace principalmente para referirse a un paisano judío o a hermanos en la fe, es decir, discípulos de Jesús. El contexto nos dice que este hombre que está enojado contra su hermano, este hermano es un judío, un paisano judío. ¿Por qué nosotros decimos eso? Si ustedes ven el versículo 22, el versículo 23, el versículo 24, el versículo 47 nos da las referencias. Nosotros vemos que es un hermano judío, un compatriota, porque habla de las ofrendas que eran presentadas solo por el pueblo judío, y el contexto inmediato, Mateo se refiere a paisanos judíos, además de que se habla acerca de la corte y del Sanedrín. Entonces, Jesús aquí está diciendo claramente, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, todo aquel que está continuamente enojado, que su actitud no cambia y que su actitud es enojo tras enojo y se es motivado por la ira, ese hombre es capaz de llamar insensato a su hermano, y cuando él así lo haga, que ha intensificado las motivaciones de su corazón, este hombre judío en el contexto literal, este hombre judío es culpable ante el Sanedrín. Pero finalmente, este hombre no va a ser librado por el Sanedrín solamente, o no va a ser juzgado por el Sanedrín solamente, sino que este hombre es merecedor del infierno de fuego. Ese es el punto. Entonces, por eso les decía, es tan lamentable ver personas en esta condición. Ahora, imagínense ustedes en su matrimonio, están continuamente en ese estado de enojo, continuamente en ese estado de irritación. ¿Qué es lo primero que se puede esperar? ¿O qué es lo que se esperaría que va a suceder en ese matrimonio? Las cosas cada vez se van a ir intensificando y van a ir siendo cada vez muy duras para el matrimonio, hasta que no se vea la intervención del Espíritu de Dios y ese sentido de arrepentimiento y de necesidad por la intervención del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ya una vez que hemos entendido lo que Jesús está enseñando acerca de este mandamiento,
de que él está diciendo, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado y aquel que permanece en ese continuo estado de molestia, de enojo, ese llamará insensato, llamará idiota a su hermano. Bueno, finalmente esa persona será merecedora del infierno. ¿Por qué? Lo acabamos de ver en 1 de Juan, porque este hombre aborrecerá naturalmente a su hermano y estará siendo motivado por las cosas que no son de Dios. Estará siendo controlado o dominado por Satanás. Actuará como actuaría cualquier incrédulo, cualquier impío, cualquier persona que no tiene el amor de Dios. Pero ahora Jesús en el versículo 23, aunque él habla en esta porción, en los versículos 23 y 24, habla acerca de la ofrenda, nosotros vemos que ahora él hace un giro, ya no es de mí hacia los hermanos, sino que ahora yo identifico que algún hermano tiene algo en contra mía. Es decir, yo soy consciente, no solamente de que puede ser que yo esté enojado en contra de alguien y que mi estado de molestia sea constante y que corra el peligro de llegar al punto de ser merecedor del fuego, del infierno de fuego. También debo ser capaz de identificar cuando alguien tiene algo en contra mía. Y esto es muy precioso porque el Señor Jesús nos da una sabiduría tremenda en este punto. No está, aunque se habla acerca de las ofrendas, nosotros entendemos que el punto no es la ofrenda, sino que el punto es cómo actúas tú cuando estás en una situación similar a la que nos enseña el texto. Jesús dice en el versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si te acuerdas ahí, estás en la ofrenda. ¿Qué es esto de la ofrenda? Bueno, es un don. Si tú estás dando ese regalo, si tú estás ofrendando y tú te acuerdas ahí que un hermano tiene algo contra ti, por favor presten atención a lo que dice el Señor Jesús. En el versículo 24 él dice, deja. No da opción. Él no dice, mira, sabes, reconsidéralo y deja tu ofrenda y después vas y te reconcilias con la persona. Vean lo que él hace. Él dice, deja. Ve. Reconcíliate. Ven y presenta. Vuelvo a decirlo. Deja. No des tu ofrenda. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, noten lo que dice Jesús. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es que yo puedo dejar ese don, esa dádiva delante de Dios como si nada pasara. Si yo sé y tengo identificado que alguien tiene algo en contra mía, lo primero que debo de hacer es dejar la ofrenda. Ir, reconciliarme primero con ese hermano. Y una vez que eso ha acontecido, dice el mismo versículo, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Actuar contrario a eso que Cristo nos está diciendo es hipocresía. Vuelvo a decirlo, actuar en contra de esto que Jesús nos está diciendo es hipocresía. Es hipocresía. Pero cuando Él habla acerca de la ofrenda, nosotros entendemos que se habla de la ofrenda con respecto a la ofrenda que mandó Moisés, pasajes como Levítico 13:49, Levítico 14, Levítico 14, el capítulo 14, versículos 2 y 3. Nosotros también vemos que habla acerca de una ofrenda a Dios, o si ustedes ven Efesios 2:8, también está hablando de un don. Cuando habla acerca de ese don es la misma palabra que nosotros utilizamos para la ofrenda que Jesús está hablando aquí. Entonces, lo que el texto nos está diciendo, bueno, mira, tú puedes tener un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que le da las cosas a Dios y puedes darlo sin medida, pero el texto nos está diciendo, cuando tú quieras hacer un donativo o tú quieras ofrendar a Dios, primero cerciórate
de que tú estás bien con tu hermano. Primero cerciórate de que tú estás reconciliado con tu hermano. Cuando eso ha acontecido, entonces con tranquilidad, con una mente limpia, tú puedes venir y puedes dar lo que le corresponde a Dios. Entonces, cuando eso haya sido así, ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Entonces hemos dicho ahorita que el Señor Jesús en esta porción nos da estos imperativos, estos mandamientos. Deja, ve, reconcíliate, presenta y ponte a cuentas. ¿Sí? Ponte a cuentas. Ahora, cuando nosotros llegamos a la tercera parte de este sermón, nosotros vemos que Jesús ya habló acerca de no matar. Él ya habló acerca del estado del hombre. Él ya habló acerca de la característica de aquellos hombres que permanecen en la oscuridad, están aborreciendo a su hermano. Después nosotros vemos que el Señor Jesús nos enseña el sentido de una mente tranquila que se ha reconciliado con aquel que sabe que está mal con él mismo. Pero ahora el Señor Jesús habla de su sabiduría, y esto es que el cristiano busca acuerdos de paz. Los versículos 25 y 26 dicen esto: ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ponte de acuerdo, dice el Señor Jesús, pronto con tu adversario. El ponerse de acuerdo tiene un sentido de estás continuamente luchando y tratando de permanecer en paz con los demás. Busca, dice, busca acuerdos de paz, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. No es, mira, espera que las condiciones sean las adecuadas, espera que todo esté tranquilo. El Señor Jesús dice pronto, debe de ser pronto. ¿Y quién es este adversario? No es Satanás, no es ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, según lo que nos dice Pedro capítulo 5 versículo 8. No es ese adversario. El adversario aquí tiene el sentido de ser un acusador, una persona que está en contra tuya, una persona con la que tú estás enemistada, una persona con la que tú tienes, o que tú consideras un enemigo hostil. Mateo y Lucas utilizan las palabras para referirse a alguien con quien se está en desacuerdo y hay una disputa de por medio. Hay una disputa de por medio. Entonces, el mismo verso pone el contexto de quién es o qué es este adversario. Dice, ponte de acuerdo. Entonces, el contraste es que mi adversario es alguien con quien yo no estoy de acuerdo. Alguien con quien no estoy de acuerdo. Ponte de acuerdo pronto, dice Jesús. Ponte de acuerdo pronto. ¿Y cuándo es este punto? No es cuando tú ya hayas ido al juez, cuando tú ya hayas sido juzgado. Una vez que has sido juzgado ya no hay nada más por lo cual tú te puedas poner de acuerdo. Decíamos cuando recién empezaba, bueno, cuando el mayor le hace algo al menor y quiere negociar para que no vaya con sus papás, si lo convence, ha ganado. Pero si no, ya no hay más que hacer. Ya no puedes ponerte a cuentas con alguien porque ya has estado delante del juez. Entonces es sensato, es sabio estar bien con todas las personas. Cuando se identifique que hay algún desacuerdo con alguna persona, lo primero que se debe de hacer es tratar de ponerse pronto de acuerdo con esa persona, con ese adversario. Dice el Señor Jesús, mientras vas por el camino, mientras aún estás caminando con Él, mientras aún hay tiempo, mientras vas con Él por el camino. ¿Y qué tal si yo no lo quiero hacer? ¿Y qué tal si soy gobernado por mi orgullo, por mi ego, y yo digo, no lo voy a hacer? Bueno, el Señor Jesús dice que corres el riesgo ¿de qué? No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia. Y cuando seas entregado al guardia, tú serás echado a la cárcel.
Entonces vuelvo a decir, es sensato y es sabio, puede estar en paz con todas las personas. Pero yo no quiero. O sea, no tengo la motivación para poder reconciliarme con esta persona. Yo no tengo la motivación para ponerme de acuerdo con mi adversario. Pues creo que estamos, si actuamos de esa manera, estaríamos actuando como el hombre del versículo 22. Aquel hombre que está siendo dirigido por Satanás, que quiere hacer los deseos de su padre, el diablo. Estaríamos actuando como ese hombre que no está sensible a las cosas del Señor. Entonces, ¿cuándo es el tiempo adecuado para ponernos en paz con las personas? Bueno, mientras vas con el camino, pues mientras vas con Él por el camino, debe de ser pronto. Cuando aún estás con Él, si no lo haces, corres el riesgo de que este adversario tuyo te entregue al juez y el juez al guardia. Reconcíliate pronto. Ahora, hermanos, quiero que ustedes piensen en esto. ¿Saben cuántas veces se utiliza la palabra griega para reconciliarse en el Nuevo Testamento? Una sola vez, y es específicamente en este pasaje. Una vez, y es específicamente en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Que debemos de hacer las paces, debemos de reconciliarnos. Entonces nosotros debemos llegar al punto de ser restaurados, y esto se refiere a relaciones favorables, a tener relaciones amistosas con otros después de un presunto perjuicio. Es decir, ¿me han perjudicado? Definitivamente, ¿qué tendremos que hacer? Buscar la manera de ser restaurados, buscar la manera de tener relaciones favorables o relaciones amistosas con otros, aun cuando nos han hecho algún mal. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que el Señor Jesús solamente utiliza, o en el Nuevo Testamento, perdón, se utiliza solamente esta palabra específicamente en este versículo. Entonces, personalmente considero que debe ser muy necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con todas las personas, que estemos reconciliados, que busquemos relaciones favorables, relaciones amistosas con otros después de un presunto perjuicio. ¿Te han perjudicado? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Buscar restaurar las cosas con esas personas. Esto es favorable para ti. ¿Por qué es favorable para ti? Bueno, porque recuerda lo que dijo el Señor Jesús: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras aún estás con él, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Una vez que seas echado en la cárcel, una vez que seas entregado al juez, una vez que el juez te ha entregado al guardia, ya no hay nada más que hacer, ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo único que queda? El versículo 26 nos dice: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El último centavo. ¿Sí? El último centavo. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Jesús fue claro cuando nos enseñó esto. Él dijo: y todo aquel que está enojado, es decir, que está en un estado de cólera, un estado en donde lo único que puede hacer es desear el mal hacia los demás, ese hombre irá cada vez más y más y más en un sentido que va en contra de la voluntad de Dios. Será capaz de llamar insensato a su hermano sin importar que será culpable ante la Corte Suprema. Será capaz de llamar idiota a su hermano y él será merecedor del infierno de fuego. Recuerden lo que dice el Nuevo Testamento, que lo que sale de nuestra boca es lo que ahí hay en nuestro corazón. Lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Y nuevamente el Señor Jesús nos dice: has identificado que ahora alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, cuando te hayas reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Y me encanta la manera en que Jesús termina por lo menos esta porción, porque le dice: busca acuerdos de paz. Eso es lo que Él nos trata de decir del versículo 25 y 26.
busca acuerdos de paz. Esto significa que yo debo de tener relaciones como si nada hubiera acontecido. No, la realidad es que nosotros vamos a tener relaciones complicadas, vamos a tener relaciones difíciles, vamos a tener relaciones que lamentablemente no se van a poder restaurar en su totalidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar acuerdos de paz. Es decir, yo debo de estar tranquilo y seguro que yo estoy bien y que no voy a ser acusado de alguna manera. Y si yo llegara a ser acusado, debo de salir limpio. Debo de salir limpio. No se debe de comprobar esa acusación en mi contra. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, busca acuerdos de paz, mientras aún estás en el camino con él, no sea que a tu adversario te entregue y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No saldrás. Entonces, yo espero que ustedes hayan entendido todo esto, porque esta es la primera enseñanza de lo que el Señor Jesús nos mostrará en el resto de estos pasajes. Hoy vimos acerca de esas ilustraciones. La primera ilustración es el homicidio o el odio, que es lo que estamos meditando el día de hoy, pero también veremos acerca del adulterio, veremos acerca del divorcio, acerca de los juramentos, acerca de la venganza y acerca del amor verdadero. Entonces, eso es lo que Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, específicamente en el Sermón del Monte. Entonces, es recomendable que nosotros prestemos atención a las palabras de Cristo, porque yo estoy seguro que algo tú tienes que corregir en tu vida con lo que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, tú pregúntate para terminar, ¿cómo es que esto que acabamos de meditar afecta mi vida? ¿Cómo modifica mi actitud? ¿Qué yo debo de corregir que ahora entiendo que está mal delante de Dios? ¿Qué es lo que quería Mateo, especialmente el Señor Jesús, para mi vida cuando Él habló estas palabras? ¿Qué tan ligero, qué tan exigente soy conmigo mismo con respecto a lo que acabo de meditar el día de hoy? Ahora, quiero terminar con esto. Si tú quizás has identificado que hay algo totalmente, o hay algo que te ha confrontado en este momento, y tú dices, es que sabes que me doy cuenta que he sido hipócrita en alguna razón. Yo quiero que pienses en algo. Cuando hablamos acerca de Efesios, decíamos que esta ofrenda es un don, es un regalo de Dios, es algo que Él nos ha dado, y cuando hablamos especialmente de la salvación, nosotros debemos de entender un punto: es algo que se nos ha dado por gracia. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto? Una cosa es la seguridad que yo tengo de mi salvación. Eso es algo que, sin importar mi condición, está permanente. Es algo que el Señor ya me ha otorgado. Pero también existe otra cosa, que es la percepción de la salvación. Una es la seguridad de mi salvación y la otra es mi percepción de mi salvación. Que yo me perciba alejado de Dios no significa que Dios me ha desechado. Que yo me perciba alejado de Dios y que yo crea que no tengo la salvación porque yo así la percibo, no significa que Dios no me haya dado la salvación, porque la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Pero si tú has percibido y tú has dicho, es que, ¿sabes? He tenido enojo, he tenido cólera, he deseado mal en contra de algún hermano, no he querido ponerme a cuentas con nadie. Cuando yo sé que alguien está mal conmigo, lo primero que es darle la espalda, y si quiere que se disculpe conmigo, pero yo no me voy a disculpar con él. Entonces el punto ahí no es que tú no tengas esa, decirlo de esta manera, no es que tú no tengas la capacidad dada por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo, sino que por tu pecado, por tu orgullo y por tu percepción de tu salvación, tú estás entendiendo que Dios te ha desechado. Pero eso no es así. La salvación es inamovible. Esa le pertenece al Señor. Entonces, hermanos, nuevamente les hago la invitación: si alguno de ustedes se sintió confrontado con este pasaje o hay algo que corregir,
como dice el Señor Jesús, ponte de acuerdo pronto. Pronto. No tardes. No te tardes. No te tardes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Te pido, Señor, que ahora tú nos ayudes. Y Padre, que tú cumplas tu propósito en nosotros. Señor, de verdad que entender estos pasajes, y especialmente cuando tú dices que todo aquel que se enoje o que permanezca airado, Señor, que permanezca en cólera en contra de alguien, Señor, la realidad es que podemos ser nosotros que somos fieles a Dios. La realidad, Dios, es que nosotros que hemos sido salvados de tu ira por pura gracia, Señor, también podríamos, Señor, estar en ese estado. Y la verdad, Señor, es que al permanecer ahí, Señor, nosotros damos evidencia de que actuamos como impíos que olvidan tu salvación. Y la realidad, Señor, es que nosotros merecemos el infierno cuando queremos permanecer ahí. Pero gracias por Jesús. Gracias porque tú nos has dado la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder corregir todas las situaciones y a ser sabios y arreglar las cosas, Señor, con aquellas personas que estén mal. Sabemos, Dios, que no siempre las cosas podrán estar bien, pero sí, Señor, te pido que tú nos des un espíritu de mansedumbre, humildad, que nosotros intencionalmente, Señor, querramos hacer acuerdo de paz con los adversarios, Señor, para que las cosas marchen según tu propósito. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor. Nosotros queremos alabarte, exaltarte y glorificarte, y te damos las gracias en tu precioso nombre. Nosotros decimos amén.